quejémonos poco, porque realmente con este COVID no sabemos eh, de qué más quejarnos, ¿ven? Porque la verdad es que hace falta la normalidad. Pero bueno, en todo caso, aprovechemos el tiempo y vamos a empezar nuestra clase en vista de que ya están casi completos, ¿no? Muy bien, entonces con ustedes nos vimos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, ya habíamos conversado un poco de lo que era el derecho tributario que íbamos a ver, ¿verdad? Y hoy, aquí está. Bueno, hoy nos toca ver, digamos, nuestro primer tema, que es lo que corresponde. Está un poco lenta mi computadora, eso significa que debe haber alguna actualización por ahí. Doctora, una consulta. Claro, dígame. Eh, Hay una lección sobre los principios. Hay que realizar esa lección porque se cierra 9:15. Sí, ya la voy a reprogramar, porque no Gracias. vamos a alcanzar. Doctora, Sí, espérame un buenas segundo, noches. por favor. Espérame un segundo, por favor, porque aquí estoy que no veo, que no los veo y que no veo dónde estamos. Ahí los veo, ya no los veo. ¿Ustedes pueden ver las diapositivas? No, todavía. Sí. ¿Ya sí? Ya, perfecto. Ahora sí, ¿quién me iba a hablar? No, ya no, nada, disculpe. Ya nada. Chu, Doctora, yo sí tengo que dígame, decir buenas noches. ¿quién me habla? Efectivamente, Porque no te veo. me identifico Pero, como Hugo Bonilla. Hugo, ¿cómo estás? Cuéntame. Doctora, sí, hay una lección que justamente está hasta las 9:15 y aparte un foro que creo que se abrió y estuvo hasta las 4:30. ¿Ya? Entonces, no sé si escribirle extemporáneamente en el foro. Ya sabe que las clases de nosotros empiezan a partir de las 5:30 y la mayoría de nosotros Sí. estamos en actividades laborales. No sé si se puede reconsiderar eso también. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Lo que pasa es que yo estuve cruzada de horarios porque tenía hoy día práctica tributaria, ¿ya? Y me confundí en los horarios, entonces le puse las actividades como con el horario de práctica tributaria. Pero no se preocupen, que vamos a, ya después de que cierre aquí con ustedes, sino que mi computadora está un poco aproblemada, no sé por qué, qué es lo que pasa, qué es lo que es con estos sistemas de actualización Doctora, y de buenas tanta noches, cosa. doctora. Dígame. Buenas noches, doctora. Lo que pasa es que usted el día de ayer nos manifestó que usted iba a tener, para este tema de los foros, usted iba a tener la plataforma habilitada de lunes a lunes. Salvo el caso que usted mismo lo diga, que usted iba a hacer, usted iba a mandar el deber para revisarlo en ese mismo momento. Fue lo que usted nos manifestó el día de ayer. Sí, Y lo otro es la lección, doctor. O sea, no hemos visto materia y ya tenemos una lección. sí, claro, sí es. Tendrás que esperar hasta que termine mi clase y te comente sobre la lección. Sí, gracias, doctora, gracias. Ok, ya vamos a ver. Espérenme un momento porque estoy con dificultades con la computadora. No sé si ustedes pueden ver las diapositivas. No por el momento. No, algo está No, pasando. doctora, no podemos verlo. Ujú. Algo está pasando. Un segundo. Se cerró el PowerPoint. Ese es. Tal vez hay alguna actualización del PowerPoint. Nos quedamos congelados.
A ver, vamos de nuevo. Bueno, en todo caso, como me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, doctora, sí la escuchamos. Supuesto, Ah, doctora. ya, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, bueno, yo hasta que pueda encontrar qué es lo que está pasando aquí, que algo se ha actualizado, parece ser, y está un poco lenta la computadora, les voy a ir contando, bueno, qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar conociendo cuáles son los principios del derecho tributario, ¿ya? Y con esto vamos a conocer, pues, qué función tienen y desempeñan, pues, estos principios y cómo hay que mirarlos, cómo hay que tratarlos, cómo hay que tomarlos en cuenta o cómo se manejan, pues, dentro de la legislación tributaria, por qué están hechos, cuál es el fundamento, ¿no? ¿Qué estructura tienen, ¿no? Entonces, apenas podamos proyectar ya la diapositiva, y veremos o hablaremos de esos principios, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos que este derecho tributario goza del principio de generalidad, ¿sí? Que no es otra cosa que el que la norma tributaria está hecho, pues, de manera general. No es que las leyes tributarias están dirigidas o direccionadas, pues, a alguna persona, a persona alguna, ¿no? Sino que está, digamos, para todos por iguales, ¿no? Todos sabemos y lo hemos visto ya, ustedes lo conocen, la ley siempre es general, ¿no? Es decir, la ley tiene unos preceptos que se configuran y que obviamente quien concurra en las actuaciones, en las hipótesis, ¿sí? O en los condicionantes que las normas tienen, pues entonces se aplicará la normativa, ¿no? Es decir, el hecho que o circunstancia que la norma prevé frente a las consecuencias que, digamos, la ley manda, prohíbe o permite, ¿verdad? Porque sabemos que es así, ¿no? Entonces la ley nos puede mandar, digamos, a decir que cumplamos con X requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Impuesto a la renta, bueno, quien trabaje y genere renta, ¿verdad? Estará configurado en esa norma, ¿sí? Y manda, prohíbe o permite, bueno, y si prohíbe, pues entonces estamos hablando de una norma que dice de no hacer, ¿no? No se podrá hacer esto, no matarás, no robarás, no defraudarás al Estado, ¿verdad? Entonces ahí está prohibiendo, ¿no? Y permite, pues bueno, obviamente permite, dice, bueno, quien esté exento, ¿no? De alguna de algún impuesto, ¿no? Por ejemplo, los de la tercera edad, los discapacitados, ¿no? Que tienen a veces beneficios tributarios, y solo pagarán el 50%, entonces le está permitiendo que de esa generalidad o de esa regla general, pues le permite que se acoja a determinadas condiciones y, digamos, ahí estamos en ese marco de lo que es la generalidad de la normativa. Muy bien, entonces, en ese sentido, ya podemos ver, aquí está, esperemos que se refleje, aquí está. Muy bien, ahora sí, ahí estamos, ¿no? ¿Pueden ver? Gabriela, que te veo a ti, dime sí o no. Sí puedes ver, perfecto. Gracias, Gabriela. Bien, entonces ahora sí, ya se portó bien el PowerPoint. Bien, entonces, como les decía, este principio de generalidad. Aquí podemos apreciar en este cuadro,
sí, que estos principios del derecho tributario pues están establecidos en la Constitución del año 2008 como 8 principios, ¿sí? Y dentro del Código Tributario que el día de ayer les comentaba y les decía que había nacido en el año de 1975, ¿sí? Contemplaba pues solamente 5 principios, ¿sí? Pero a medida que vayamos explicando cada uno de ellos, ustedes se van a dar cuenta que el Código Tributario también abarca todo lo que está en la Constitución, sino que, digamos, en la Constitución está un poco más desglosada o identificada o redactada de una manera que es un poco más explicativa que los 5 principios que puedan estar en el Código Orgánico Tributario. Entonces, como les decía, cargas tributarias, ¿no? O sea, esa obligación, ¿sí? Porque vamos a ver que lo que nace es una obligación con el Estado, ¿no? Yo les comentaba y les decía, cuando se aprobó la Constitución del año 2008 y cualquier tipo de constitución, ¿sí? En cualquier periodo, ¿no? De la vida jurídica y política del Estado, de cualquier Estado, ¿no? Nacen las constituciones por la voluntad de los ciudadanos, es decir, ellos las aprueban. ¿Sí? Y al aprobarlas, ¿sí? Se arma esta ficción, ¿no? Y cuando fuimos a votar, ¿no? De renunciar o aceptar todos los derechos y obligaciones, ¿verdad? Que podemos tener frente a la relación Estado-ciudadano, ¿no? Entonces yo le permito al Estado administrarme mi derecho a la salud, le permito al Estado que pueda tener, digamos, las directrices que se necesiten para construir las viviendas y todo lo que implican los derechos principales de bienestar por parte del Estado, ¿no? Y como sabemos, el Estado pues no se mantiene solo, tiene que activarse y tiene que producir, ¿verdad?, recursos para poder hacer realidad estos derechos. ¿En base a qué? En base a lo que es la justicia social, entre otros, digamos, aspectos de carácter social, ¿no? Entonces, en ese momento se estructura y una de las fuentes de ingresos del presupuesto general del Estado o de la economía, ¿sí? Estatal, estará la línea de los tributos, ¿no? Por eso están así, están creados y no es otra cosa que contribuir con el Estado para que pueda desarrollar, devolverme, ¿sí? En mis derechos, ¿no? Yo me comprometo a entregarles una parte de mis ingresos, ¿sí? De mis ganancias, a colaborar con el Estado, para que éste a su vez me retorne directa o indirectamente un estado de bienestar, ¿no? Hacia allá es donde está dirigido pues este derecho tributario, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Bueno, de allí, ya ustedes saben que la mecánica la metodología de esta clase es siempre hablar de la norma, ¿no? Hablar de los aspectos normativos y, bueno, aterrizarlos un poco en la realidad, en el día a día o en la historia que ha venido teniendo nuestro país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El Ecuador ha tenido, dijeron en el Chavo del Ocho, para quienes lo hayan visto, he tenido alumnos buenos, malos y Kiko, ¿no? Entonces son varias categorías, ¿no? Entonces hasta que Kiko es lo último, ¿no? Hemos tenido de todo tipo de gobierno, ¿sí? Que han podido o han sabido administrar, digamos, las cargas tributarias, ¿no? Es decir, han tenido estrategias de recaudación que han ido mejorando, ¿no? O que en otros tiempos, pues, estaban realmente en las últimas condiciones, ¿no? En donde sabemos que el Estado ecuatoriano ha sufrido, pues, por temas de ingresos, ¿no? Este gobierno se declaró en crisis a día 1, ¿no?
al ingresar al gobierno prácticamente, dijeron, ay, resulta ser que revisamos las cuentas recién, comillas, ¿no? Y ya no le podemos dar casa para todos, ¿ya? Y hasta el día de hoy no hemos visto que se entrega una casa. Y se irá el próximo año y tampoco veremos que se entrega ni la mitad de la casa. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si tenemos un sistema tributario, ¿no? Entre otras fuentes de ingresos, como es las fuentes petroleras, ¿verdad? Que también forman parte de los ingresos del Estado, entre otras actividades productivas que el Estado también pueda generar y que obviamente, digamos, movilizan o se activan, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como les decía, este principio de generalidad significa que el Estado tiene que buscar, bueno, eso lo vamos a ver en las políticas económicas, ¿no? En la siguiente diapositiva, hoy vamos a hablar de los principios, pero digamos estos principios nos permiten visualizar si todo el área o todo el espacio que ocupa el derecho tributario en la materia pública, ¿no? De derecho público, ¿no? Y obviamente todo lo que corresponde pues a esta fuente de ingresos. Bueno, entonces la ley le dice al Estado a través de la Constitución, ¿sabe qué? Usted puede emitir normas de carácter general, ¿sí? De manera proporcional, ¿sí? Podrá distribuir las cargas tributarias, ¿sí? De manera adecuada y razonable, ¿no? Y entonces aquí entra una disyuntiva, ¿no? Entra un conflicto, porque ya cuando uno es tributarista, ya cuando ha estudiado todo esto, ¿no? Se comienza a cuestionar, ¿no? Y bueno, hoy en día todo lo que corresponde a normativas y a derecho debe de ser cuestionado, ¿no? Eso es lo que está en tendencia de estudio, ¿no? Todo tiene que ser cuestionado. Preguntar por qué, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Porque no puede ser tan maravilloso que algo sea creado y que quede en el tiempo, ¿no? Dijeron por ahí perpetuamente, ¿no? Lo único que no se desintegra fácilmente es el plástico, según los ambientalistas, ¿no? Que duran muchos años, ¿no? Pero en algún momento se va a tener que descomponer. Y en algún momento va a tener que llegar a cerrarse y en algún momento se va a tener que extinguirse, ¿no? Así pasa, y pasan unas normas en el tiempo, unas más largas que las otras, ¿sí? Y bueno, no es, digamos, indiferente al derecho tributario, ¿sí? El pensar de esta manera. Y entonces nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la recaudación se vuelve insuficiente, ¿no? Y yo comentaba justamente con sus compañeros de hace un rato que tuve una clase, ¿no? Y les decía yo, bueno, hay que ver los aspectos económicos, ¿no? Tenemos una canasta básica que está alrededor de los $400, ¿sí? Y $400, pero tenemos una canasta superior a los $400 y el salario básico unificado es de $400. Es decir, que nuestra sociedad no tiene la capacidad para adquirir todos los componentes de una canasta básica, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, por ejemplo, por qué dentro dentro del número 8 de estos principios que habla de la suficiencia recaudatoria, que dice la recaudación de tributos será suficiente para financiamiento del presupuesto o gestión pública, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, por eso es que escuchamos frases como hay que reducir al Estado, ¿no? Y sin embargo, somos una cantidad de ciudadanos que necesitamos atención y muchas veces no se alcanza, ¿no? Los horarios de trabajo no alcanzan para que la administración tributaria o cualquier otro tipo de administración del Estado, porque esto ya es un poco general, no alcanza.
¿sí? No alcanza, hay que trabajar, yo se los puedo decir por experiencia propia. Estuve más de 10 años en el sector público y la verdad es que el trabajo hay carteras de estados que son unas más livianas que las otras, pero a mí me tocó estar en las 4 más pesadas que ha tenido el Estado y que tiene el Estado hasta actualmente, ¿no? En donde realmente 14 o 15 horas de trabajo no completan un día de trabajo, ¿sí? Es decir, todo lo que se puede hacer. Quizás se pueden despachar 2, 3 temas porque son tan complejos que en su momento pues no se abastecen. Entonces ahí nos preguntamos si obviamente qué está pasando con la economía y qué estrategias se deben de tener. Pero una de las cosas que también siempre está presente y es parte de la reflexión diaria, ¿no? Usted prende los noticieros o abre los periódicos y siempre habrán, al menos en las secciones económicas, críticas sobre la alta carga de tributos, ¿no? Entonces, el Estado necesita buscar siempre crear nuevos impuestos o crear gravámenes de índole tributario en todo, ¿no? Ya uno de estos días decimos nosotros, nos ponen el impuesto al aire, ¿no? Entonces hay que decir, bueno, hoy no voy a respirar, ¿ves? Pero si no respiras te mueres, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Se vuelve bastante complicado. Entonces, esos son los análisis que nosotros en esta área debemos preguntarnos y debemos de saber si es que estamos haciendo bien o si es que realmente está dando el resultado que debe de dar toda esta suficiencia recaudatoria, ¿no? Ahora vayamos al caso práctico. Pues bueno, en el caso práctico está el COVID, ¿no? Hoy nos sorprendió una pandemia, ¿sí? De años sin haber visto una, ¿no? Al menos yo en todos los años de mi vida, tengo 45 años, y en los 45 años de mi vida no he vivido, esta es la primera pandemia que he vivido, ¿no? Entonces, es una forma de sobrevivir, ¿no? Porque realmente es algo nuevo, es sorprendente para uno. Imagínense quienes son más jóvenes, ¿no? No nos lo esperábamos. Sin embargo, como ustedes pueden ver y han de haber visto en los noticieros, fueron 2 aspectos los que digamos, se producen a través de este fenómeno de la pandemia, ¿no? Del surgimiento de esto, y fue que el Estado ecuatoriano buscó poner nuevos impuestos o otros impuestos, ¿sí? Para poder atender la emergencia sanitaria que se estaba viviendo pues, en el país y en el mundo entero, ¿no? Entonces vinieron fuertes críticas, los ciudadanos no estaban de acuerdo, decía, ¿cómo es posible? Sí, tenemos otro aspecto que también tiene que ver, ustedes recordarán que yo les dije, el derecho tributario es la puerta por donde yo me asomo y voy a ver todas las materias de derecho que ni se imaginan. Entonces hoy abrimos la puerta al derecho laboral, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? La productividad, ¿sí? La productividad es una estrategia económica, ¿sí? Es una situación que está grabada con tributos, ¿ven? Y ahí es donde empiezan o empezamos a atar los eslabones y las, digamos, asociaciones que hay que hacer con otros derechos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, con este principio de suficiencia recaudatoria, ¿no? Y justamente comentaba en el curso anterior y les decía, ¿no? Y todos así estaban con expectativa escuchándome, ¿no? La verdad es que me encanta ver esas caras. No los puedo ver a todos, pero algunos los veo, ¿no? Doctora, una pregunta, doctora. Dígame, Clever. Una pregunta, doctora. En qué nos basamos o en qué se basa en este caso el Estado para eh, que sea perjudicado en este caso el pueblo sería, que nos llenan siempre de impuestos al pueblo ecuatoriano? Como usted acabó de decir en ese momento sobre la pandemia,
En este caso, yo como trabajador en el sector público, en este caso los perjudicados fuimos los servidores públicos, vale la redundancia, que en este caso, si no tengo, no me falla la memoria, en este caso mi ministro de Finanzas, debes de atender, fue que primero pagó la deuda externa en este caso, por eso que el Estado ecuatoriano se quedó sin presupuesto. Y así a muchos servidores públicos nos mantuvieron 2, 3 meses sin paga de sueldo. O sea, ¿a qué se debe? ¿A una mala administración o qué mismo, doctora? Claro, Clever, gracias por tu Intereses pregunta. políticos. Gracias por tu pregunta y en realidad, como les decía, ahí es donde nos empezamos a cuestionar, ¿no? Efectivamente, Clever, yo precisamente estoy hablando de este principio de suficiencia recaudatoria, ¿no? Pero justamente les comentaba a sus compañeros del curso anterior y les decía, no les voy a decir cuál es el país, pero hay un país europeo que es pequeño como el Ecuador, quizás es un poco más pequeño que Ecuador, pero que sus fuentes de ingreso, como nosotros, ¿no? Obviamente es la carga tributaria y también el tema del petróleo, ¿ya? Pero este país ya tiene planificado y viene planificando como gobierno, indistintamente de qué tendencia política sea o de qué ideología o de qué línea política, ¿verdad? Sea, los gobiernos subsisten, sí, en su planificación, ¿no? En su planificación como Estado y este país sabe cuánto es el día, ellos han estudiado cuánto es el tiempo en el que van a gozar del recurso petrolero, ¿ya? Es decir, cuándo van a extraer en el tiempo su último barril de petróleo, ¿ya? Y tienen claro, ¿sí? El poder reemplazar, ¿sí? Esos ingresos por otras actividades económicas. Y ellos han hecho también unas investigaciones para saber cuál es esa actividad económica que les permita mantener su economía, ¿sí? Y es la pesca, ¿ya? Ellos van a abrir actividades pesqueras y ellos tienen, digamos, en el tiempo que cumplir unos planes para que progresivamente ellos ya hayan captado el mercado que con la pesca van, sin duda alguna, a recibir y a compensar los ingresos petroleros, ¿no? Aquí en el Ecuador, tú sabes que esto es tierra de nadie, ¿sí? Somos ingobernables, ¿ya? Entre otras características, y no quiero ser una mala ecuatoriana, ¿ves? No quiero ser mala ecuatoriana, no quiero criticar a mi país, ¿sí? Porque yo creo que si yo estoy aquí en la universidad dando clases es porque tengo esperanza en ustedes, que van a mejorar el marco jurídico y que obviamente van a utilizar todas las herramientas que les damos aquí para mejorar nuestro país, no solo nuestro cantón o nuestra localidad, sino que siempre veamos en función de país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, nosotros, este país es un país rico, nos pesca, pero te pregunto, ¿los pescadores están debidamente organizados? Es una lucha constante, ¿sí? Yo he vivido de cerca temas de pesca y es complicado. Tenemos los problemas ambientales, nadie se pone de acuerdo y tenemos una autoridad débil, con un marco jurídico débil. A pesar de que aparentemos saber o conocer, ¿sí? De los arbolitos y del cambio climático y que van a todas las reuniones y todo lo demás, pero regresan sin nada, ¿no? No tenemos la capacidad para poder vendernos, ¿sí? Hemos estado y participado en acuerdos comerciales con otros países, entre esos con Estados Unidos, ¿sí? Y somos un mercado que Estados Unidos, fíjense ustedes, yo trabajé en la aduana, ¿no? Y estos son datos que los descubrí ahí. Recuerdo que en aduana yo les preguntaba y les decía, bueno, el gobierno chino había regalado unos escáneres de contenedores, ¿ya? Los había donado al Estado ecuatoriano, 2 escáneres.
¿sí? Y resulta ser que a última hora a alguien se le ocurrió que era un buen negocio instalar escáneres en las aduanas del Ecuador, ¿ya? Donde tramitaban, pues, donde se pasaba pues toda la mercancía a través de estos contenedores, ¿no? Entonces, hacer una inversión y cobrar tasas, fíjate, carga tributaria al comercio exterior, ¿no? Entonces, se los digo con toda la sinceridad del caso, yo me opuse a ese proyecto y les dije, ese proyecto va con informe desfavorable. ¿Ya? ¿Y por qué? Ya, porque yo pregunté y dije, bueno, díganme ustedes, ¿cuál es el mercado internacional y cuánto es el porcentaje, ¿sí?, de contenedores que deben de estar escaneados? Solo Estados Unidos. ¿Cuánto representa porcentualmente Estados Unidos en los ingresos ecuatorianos? ¿Sí? En las exportaciones ecuatorianas. Entonces, llegamos al 20, 25%, no recuerdo, pero era bajo, de todas las exportaciones que hacíamos. Y entonces, claro, porque no teníamos unos acuerdos comerciales importantes, ¿no? Pero si quizás Ecuador tiene convenios internacionales importantes, ameritaría quizás poner un servicio como este, y claro, si yo voy a exportar y tengo todo que vaya seguro y que mi mercancía ingrese con la mayor seguridad y garantía para el otro estado, pues entonces no me voy a oponer. ¿Ves? Entonces, ahí podría proceder, ¿ya? Pero si no, simple y llanamente, iban a pagar personas que no estaban en esa generalidad, ¿sí? Y que más bien era un negocio para alguien, ¿ves? Era un negocio para alguien. Entonces, ese era un proyecto que iba a fracasar en el tiempo, porque si venían y se instalaban y firmaban contratos y todo lo demás, ¿no? El Estado perdía, se iba a perder la millonada de plata. Entonces yo lo asesoré a mi director y le dije, ¿acaso tú crees que estás para que salgas en el periódico y que te diga que ninguno de tus asesores ha podido medir o ver estas cosas y que tú seas la burla en el periódico y frente a los ciudadanos ecuatorianos? No, ya hay que decir la verdad. Lo que procede, que proceda. Sí, lo que mejore el país y lo que engrandezca el país, pues por favor, eso digamos, absurdo discutirlo, ¿no? Se tendría que realizar. Pero por favor, hay que fundamentar bien las cosas, ¿sí? Entonces, por eso les decía, les contaba de este país europeo que ustedes, yo los dejo con la curiosidad, para que ustedes investiguen, ¿sí? Y entonces me encantó esto sobre este país. Pero algo importante que tiene este país es que este país sabe cuánto paga cada uno de sus ciudadanos en impuestos. ¿Ya? Sabe cuánto paga en impuestos cada uno de sus ciudadanos. Entonces va y dice, ¿quién es usted? Yo soy María Fernanda Vela con número tal, tal, tal de identificación. Entonces, ya, usted está pagando tanto en impuestos. ¿Sí? Es decir, nadie piensa en evadir, nadie piensa, o sea, el Estado tiene con exactitud cuánto produce, ¿sí? Y cuánto recauda. Y con esa recaudación hace sus proyectos, ¿ven? Y sobre todo les permite tener una visión a futuro, ¿sí? Los proyectos se generan a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, esto es como en su casa, ¿no? Usted tiene una reunión en su casa y usted tiene unos invitados. Entonces usted sabe que de su presupuesto usted va a tener que gastar algo extra porque a esos invitados les va a brindar algo muy diferente a lo que usted está pues acostumbrado a comer a diario. Entonces dice, no, vamos a festejar, vamos a suponer que es el cumpleaños, ¿verdad? Entonces dice, no, para mi cumpleaños voy a hacer tal comida, ¿sí? Para tantas personas ya no es lo mismo. Entonces usted sabe si puede o no puede, ¿no? Entonces mi madre decía con una frase de, hasta donde nos arrope la sábana hay que contar, ¿verdad? Esa es la medida. Entonces el Estado eh, debe estar hecho a la medida y no despilfarrar, ¿verdad?, sus recursos y realmente
bueno, ahora que vamos a estar en un periodo de campaña, ¿no? Es lo que debemos exigirles a nuestros aspirantes a gobernantes, ¿no? O a los que tienen curules dentro de los espacios administrativos o políticos, cargos políticos, ¿no? En las administraciones públicas, ¿no? Y bueno, como les decía, este tema de la suficiencia recaudatoria dentro del COVID, ¿no? Que el Estado ecuatoriano, bueno, pues presentó un proyecto de ley, como bien decía Clever, el ministro de Finanzas, ¿en qué se basó, no? La verdad es que nadie entendió al señor Martínez, ¿no? Y ustedes se van a reír, pero ustedes pueden ir y preguntarle a mis alumnos del semestre pasado, ¿sí? Que en el año 2019, ¿sí? A mis alumnos del año 2019 les dije, el señor Martínez, ¿sí? Es lo peor que le va a pasar a este país. Y no me equivoqué. Y entonces fíjense, ¿no? Y como Clever decía, prefirió pagar deuda. Claro, usted puede pagar la deuda, ¿sí? Porque quiere conseguir más crédito, ¿sí? Pero si usted tiene una contabilidad desastrosa, por más de que quiera pintar, barnizar en algo para que no se vea tan feo, a la larga, como está mal hecho, se raspa y se cae. ¿Ya? Y por eso se fue, ¿no? El señor Martínez dijo, hasta hoy escucho los insultos que todo el país me quiere hacer, y claro, y él evitó, ¿no? Lo que no evitó la ministra Romo ahora, ¿no? Que fue juzgada y fue sancionada en juicio político, ¿no? Martínez era un candidato para ser juzgado políticamente por la Asamblea, eso ya se venía hablando, y entonces él dijo, yo mejor patitas para que te tengo, corro, me salvo de una destitución, y encima se consiguió un puesto en el cual tenía una prohibición expresa de que no podía participar porque tiene información privilegiada, precisamente de las negociaciones de créditos a favor del Estado ecuatoriano. Entonces, fíjense, hace falta ética, hace falta decencia, ¿sí? Hace falta tener transparencia, ¿no? Y que son cosas que, fíjate que está en el número 7, está la transparencia, ¿no? Hacer asequible la información pública, ¿no? Fíjense ustedes de la gestión. Esa es la transparencia. Y en este caso, en la administración tributaria, pues es de dos vías. La administración tributaria, tener a sus servidores, ¿sí? Que en sus procesos sean transparentes, ¿sí? Que las auditorías tengan normas claras, que realmente determinen si es que hay equivocaciones en las declaraciones tributarias. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo es que funciona. Pero fíjense el ejemplo de este país que yo les digo, ¿no? De este país en Europa, que el presidente puede saber y decirle, oiga, ¿cuánto paga fulano de tal? ¿Quién es fulano de tal? No, no, es una persona cumplida, paga siempre sus impuestos, está al día, paga tanto, ¿no? Entonces, qué hermoso sería que en nuestro país lleguemos a eso, ¿sí? Doctora, buenas noches. Dígame, ¿quién me habla? No lo veo. ¿Qué tal? Hola. Sí, es que apagué la cámara porque está compartiendo pantalla para que no se me quede la pantalla congelada. Congelada, ya, está bien. Cuéntame. Sí. Hugo eres. Sí, Hugo Bonilla. Hugo Bonilla, cuéntame, Hugo. Yo creo que sí tengo algo que acotar a raíz de lo que usted manifiesta sobre el carácter tributario que manejan otros países. Muy aparte del problema de creo que el problema principal del Ecuador parte en la educación, por cuanto a estos países europeos que llevan una contabilidad exacta y sus habitantes no evitan los impuestos, que esto parte del derecho romano, prácticamente romano que no pagaba impuestos no podía reclamar ningún tipo de derecho, ya sea en el Senado o ante cualquier tipo de tienda, comprar algún abarrote o demás. Que se eduque, ellos prácticamente el problema el problema ecuatoriano es de que no enseñan desde niños a hacer una declaración de impuestos.
no enseñan leyes tributarias. ¿Cómo quieren que yo aporte al Estado, sea un buen ciudadano, si no me enseñan principios básicos del derecho tributario cuando soy niño en matemáticas? Ujú. Creo que la matemática debería servir para eso en primer lugar, y para administrar un hogar y hacer una planificación familiar, para que el índice de pobreza de cada país baje. Pero lamentablemente estudiamos por estudiar, nos enseñan por enseñar. Nunca he podido aplicar una cónica de elipse en la vida legal, y peor aún creo que en la vida profesional o en mi vejez. Pero creo que si me hubieran enseñado a hacer una regla de 3 para aplicar tiempo y dinero a relación laboral, o qué sé yo, calcular cuánto mide una canasta básica, qué es lo que necesita, cuánto se gasta en un hijo, o quizás cuánto se pagan impuestos de acuerdo a los porcentajes o el Producto Interno Bruto que maneja cada país, yo fuera otro tipo de ciudadano, creo yo. Eso es todo lo que puedo decir, doctora. Gracias. Gracias, Hugo, por tu aporte. Muy interesante lo que tú dices, ¿no? Sí, bueno, la educación es un concepto bastante amplio, ¿no? Porque eso también depende de dónde tú estés, ¿no? Y me refiero a que los padres contribuyen mucho en eso, ¿no? Muchas veces los padres quieren tener a los chicos en colegios que más bien son apariencias sociales, sí, que no les importa si les dan religión o no les dan, si les dan música o no les dan, no les importa si aprenden o no aprenden inglés, ¿ves? Y entonces esto es así, ¿no? Y la educación, bueno, realmente, digamos, es un compromiso propio, ¿no? Un compromiso propio. Y es un compromiso que a medida que uno va creciendo, nos lo van inculcando, ¿no? Entonces, hay personas que definitivamente se bloquean y dicen, yo no sirvo para estudiar. Yo que la vida me arrastre y me diga a dónde tengo que ir. Y hay gente que ha llegado muy lejos, ¿no? Hay gente que ha sido un buen negociador, ¿sí? Y en donde ha podido destacar en una u otra o en otro aspecto. Fíjense ustedes que hoy eh, el mundo entero, ¿sí? No solo Argentina, ha perdido a un gran futbolista, ¿no? Un ícono, endiosado, ¿no? Este, fíjense ustedes, ¿no? La vida de este hombre, ¿no? Un desastre total que a la larga lo llevó al cuadro, digamos, de salud con el que ha dado fin a su vida, ¿sí? Pero sin embargo, los que han estudiado, se han educado para narrar los temas futbolísticos, ¿no? Eh, no pueden dejar de admirar el fenómeno que este ser humano pues se convirtió en el momento en el que era el mejor goleador de la selección argentina. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En las oportunidades, ¿no? De vida que puedan tener ya mañana en la prensa argentina, ¿sí? Después de haber endiosado que ahí va el cadáver de Maradona, que ha sido el mejor futbolista, que ha sido esto, el otro, ¿no? Entonces van a comenzar a llamar a sus familiares, quienes tenían una vida familiar desastrosa, eh, complicada, ¿no? Porque ya se veía en la prensa que existían problemas, ¿no? Entonces, fíjate, así se rompen las cosas de fácil, ¿sí? Y entonces, yo siempre les digo y les dejo la inquietud en todos mis cursos, de todas las materias que he podido dar en estos años que he podido ejercer la docencia, es, señores, ¿qué sociedades, en qué sociedad quieren vivir ustedes? ¿Sí? ¿Qué sociedad le quieren dejar a sus hijos? ¿Sí? Algo que permanezca. Nunca hay que limitar a los hijos al cambio, ¿no?
a resistirse al cambio. Yo creo que eso es lo que en la educación nos han enseñado, ¿no? Esto está bien, y como ha estado bien, estaremos bien, y no pasará nada porque está bien, ¿sí? Y si algo no se ve bien, pues entonces hay que esconderlo para que se vea bien, ¿no? Lo acomodamos y seguirá siendo bien, y nos conformamos. Esa no es la visión hoy en día. La visión es que el mundo cambia, la tecnología y la producción científica se crea a diario, ¿sí? Lo vemos con la creación de la vacuna COVID, ¿no? Han pasado ya algunos meses en esta pandemia y parece, o aparentemente parece ser que se ha conseguido una vacuna efectiva, ¿no? Abogada, disculpe que Es le lo que dice. interrumpa. Dígame, Gabriel. Como ya faltan 3 minutos para acabar la clase, para que nos dejen más o menos en claro lo que vamos a hacer en la lección. Igual la vamos a dar. Ah, ya. Sí. Se las voy a postergar para el día de mañana, ¿ya? Porque no he terminado de explicarles esta diapositiva. ¿Ok? Bueno, entonces, como les explicaba, ¿no? Fíjense en el tema COVID, ¿no? Gabriela, tienes tu micrófono abierto. No, Cierra. acá. Cierra, Gabriela, tu micrófono. Gracias. Bien. ¿Ves? Me hacen perder las ideas. Bueno, entonces un poco para el comentario de Hugo, ¿no? Y ya, digamos, cerrar un poco la clase. Fíjense toda la información que genera, digamos, el conocer y saber de estos principios. Efectivamente, fíjate, Hugo, que hay bachilleratos contables, ¿no? Y en el bachillerato contable sí han avanzado porque les enseñan a los chicos a llenar los formularios del servicio de rentas internas, ¿no? O sea, de impuestos internos. Entonces, quizás cuando tú estuviste en el colegio no tuviste esa oportunidad igual que yo, sí, no la tuve. Y como tú bien decías, álgebra de Baldor, entre otros libros matemáticos, se han quedado ahí para el recuerdo. Y obviamente no tenemos esas fórmulas, no las hemos vivido en la práctica, ¿no? Pero bueno, en todo caso ningún estudio es en vano, porque precisamente son ese trampolín que nos permite decir, bueno, pero esto no tiene un resultado, ¿sí? Muchos pensadores y muchos científicos no les funcionaban sus inventos, ¿no? O sus estudios, fracasaban, ¿sí? Eran burlas, otros eran capaces de contradecir a grandes científicos, a grandes pensadores, y decir, lo que dijo Aristóteles no es así, ¿ya? Porque yo lo veo desde otro punto de vista, y nacen otras corrientes. Ese es el mundo, así se mueve el mundo, ¿no? Y obviamente no vamos a parar ese mundo en ese sentido, porque por eso estamos en esta sociedad en donde la tecnología avanzó Tome a pasos agua, haga agigantados. pipí, haga caca. Leonel, cierra tu micrófono. Gracias. Bueno, Leonel está cuidando a su hijito, parece. Sí, ¿no? Claro, aquí entendemos todo, ¿ves? Y bueno, lo importante es que ustedes puedan recibir o percibir todos estos conocimientos y que entiendan que funciona, para qué funciona, qué es lo que no funciona, y que ustedes tengan esa capacidad de poder utilizar a futuro, que sean pues los grandes investigadores de nuevos temas tributarios, ¿no? Fíjense que hoy en día en el mundo, ¿no? Había un problema hace un par de años que era que no sabían cómo grabar tributos a los sistemas informáticos, ¿no? O sea, a todas las ventas, a las aplicaciones, a las llamadas apps, ¿no? En las aplicaciones, y hoy ya tenemos una ley que nos obliga al pago de Netflix, entre otras aplicativos, ¿no? Entonces, con ese ejemplo y con ese comentario cierro la clase de hoy. Los espero el día de mañana, ¿no? Nos toca más tempranito
No se olvide que en la plataforma Moodle va a estar el acceso a esta clase Zoom. Tratemos de llegar lo más pronto para poder aprovechar todo el tiempo. Terminamos esta diapositiva y vamos a hacer la lección que nos corresponde en esta semana. Así que muchas gracias por haber asistido. Pórtense bien, vayan a clases. Disculpe por interrumpirla, es que le dejé un mensaje en chat privado. ¿De aquí de Zoom o de Moodle? De aquí. De aquí. Ya, ok, ya lo leo, gracias. Ok. Muy bien, chicos, muchas gracias por estar aquí. Pueden salir de Hasta la luego, doctora. plataforma. Buenas noches. Gracias. Los espero mañana. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.